Aí, todos me ouvem? Estou chegando aqui, boa noite, entrando para mais uma transmissão ao vivo dessa ação pedagógica, cibernética, ação Fladem Brasil Online. Olá, Léo Borne chegando, a gente vai dar aquela esperadinha para vocês irem entrando, se conectando aqui na nossa transmissão mais uma vez. Eu sou a Rita, estou super honrada de estar nessa mediação. Hoje o nosso tema é Educação Musical, Movimentos Emancipatórios na e da América Latina. Olha o Edu Simões entrando, boa noite. Já aviso, spoiler, que essa vai ser uma live em castelhano e da minha parte em portunhol. Temos duas convidadas e um convidado super interessantes, fladenianas e fladenianos incríveis. Já vou apresentar eles aqui para vocês. Convidados internacionais, latino-americanos, agradecer muito, porque é incrível que essas pessoas estejam aí contribuindo com a gente nessa ação. E para lembrar, antes de chamar eles, gostaria de lembrar que as ações Fladem Brasil Online a gente vai ter uma estreia agora no sábado, às 10 da manhã, com as lives pedagógicas, que são aquelas lives em que a gente vai trabalhar em cima de propostas de ensino à distância, que podem ser ferramentas, podem ser propostas de videoaulas, procedimentos, conversas. Então, participem, a gente estreia agora no dia 9, com a primeira live, o tema vai ser Educação Musical na Educação Infantil, que é um tema bastante delicado, né? Como a gente trabalha assim em linha, à distância com crianças. Então, o que tem por aí, o que está surgindo? Então, isso vai ser no sábado. E agora eu tenho o prazer, a honra, a felicidade de trazer aqui para a nossa tela os nossos 3 convidados da noite. Olá, Eric, que delícia. Y desde ahora empiezo entonces yo en portuñol y ellos en castellano. Voy a invitar a Arisbe, Luzmila y Alejandro. Arisbe desde México, Luzmila desde Perú y Alejandro desde Argentina. Hablen algo para mirar si estamos todos nos escuchando. Hola a todos, Hola. ¿cómo Hola, están? Buenas noches para todos. Linda tarde desde México. Aún estamos en la tarde. Nosotros sí, ya estamos casi entrando Está ya súper para... día. Sí, Aquí terminando el ya día. es de noche como en Brasil, aquí en Buenos Aires. Bien. Voy a presentar a los 3. Entonces, Arisbe primero, mexicana, es una educadora musical mexicana, profesora de tiempo completo en la Universidad Veracruzana. Le apasionan los procesos formativos de desarrollo auditivo, la música coral y la investigación. Forma parte del comité organizador del Foro Internacional de Educación Musical Veracruz. Muchas gracias, Arisbe, por estar con nosotras. Les presento a Luzmila Mendívil, que es profesora principal del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es directora del doctorado en Ciencias de la Educación. Es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Comunicaciones y licenciada en Educación Inicial por la misma universidad. Miembro activa del FLADEM, ha sido presidenta del FLADEM Perú. Integra el movimiento de la canción infantil latinoamericana y del Caribe. Autora y compositora de música para niños. Bienvenida, Luzmila, muchas gracias. Muchas gracias a todos Preséntoles por estar con nosotros. Presento de Alejandro, gracias. Alejandro de Vicenzi, que es profesor especializado en dirección de coros, Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla de Buenos Aires, Argentina.
educador por el arte, director de coros. Ha trabajado en los distintos niveles de la educación y desde hace 35 años desarrolla su tarea en el campo de la formación y capacitación docente, habiéndose especializado en diseño y innovación curricular. Rector del Instituto Municipal de Educación por el Arte de Avellaneda desde 1994 hasta 2014. Profesor de asignaturas pedagógicas y hasta 2014 coordinador de la carrera de formación docente en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, institución de la que fue director entre 1990 y 1994. Fue presidente del FLADEN en los periodos de 2013-15 y después de 2015 hasta 17. Actualmente es coordinador académico de la Cátedra Libre de Pensamiento Pedagógico Musical Latinoamericano en la Universidad de las Artes. Muy bienvenido, Alejandro, muy bienvenido, Hola, Luzmila. bien a todos. Gracias, Rita, feliz. Entonces vamos a empezar la charla con Arisbe. Yo voy a pedir a Alejandro y Luzmila que gentilmente nos deje acá un poquito solas y pronto los llamo nuevamente. Vamos a hacer así, empezamos con Arisbe, después Luzmila, después Alejandro y al final tenemos un tiempo para una discusión más amplia con los tres y con los que están acá acompañando. Entonces pueden enviar sus comentarios, sus preguntas y ahí vamos a seleccionar mientras la charla se pasa. Arisbe nos brindó con un texto súper lindo, Voces que Vuelan. Y no sé si lo han leído todos que están acá, los recomiendo que lo lean. Está en el sitio de FLADEN junto con los boletines. Y yo pienso que el texto trae una contribución y una reflexión súper interesante acerca de la voz para el docente de música, hablando de un contraste entre la expresión relacionada a la tradición de las voces mexicanas que tanto cantan coplas e improvisan, y la técnica como un lugar de la perfección. Y entonces, ¿cómo es volar con las voces en estos tiempos? ¿Qué voces voladoras pueden ser estas ahorita? Arisbe, está contigo la palabra. Bienvenido. Gracias, Rita. Qué gusto. Estoy sentada en un lugar donde compartimos cafecitos, donde comimos quesadillas, entonces es muy lindo estar charlando contigo, aunque sea a la distancia. Es el mismo cariño que se siente. Estoy bien contenta, estoy emocionada de participar en esta conversa. Y bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es el poema en el que me inspiré para el título de mi texto. Me inspiré en un poema del poeta mexicano Carlos Pellicer y el poema se llama Vuelo de Voces y para comenzar me gustaría compartirlo. Dice así: mariposa, flor de aire, peina el área de la rosa. Todo es así, mariposa, cuando se vive en el aire. Y las horas de aire son las que de las voces que vuelan. Solo en las voces que vuelan lleva alas el corazón. Lleva las de aquí, que son únicas voces que vuelan. Entonces, bueno, esa idea de solo en las voces que vuelan lleva alas el corazón se me hace una idea muy bonita y de aquí partí para escribir lo que compartí en el boletín. Entonces, para trabajar el día de hoy lo que quería compartir con ustedes, mi charla es Voces que Vuelan, repensando la presencia en tiempos de distanciamiento. Entonces voy a leer el inicio del boletín para que se contextualicen un poquito en lo que yo estuve proponiendo. Dice así: la voz humana en el contexto mexicano es sinónimo de cultura y expresión. Es canto que despierta de norte a sur. Las voces humanas en México develan sones y guapangos, décimas, coplas, poesías y voces de crítica y protesta.
Los cantos y las canciones acompañan el despertar de una nación que descansa entre sonidos de mar y sierra y despierta con un grito que clama paz y esperanza. Entonces, bueno, la época en que escribí este texto fue muy distinta al que estamos viviendo actualmente. Entonces, voy a tratar de unir algunas ideas entre nuestro tiempo presente y el tiempo en el que desarrollé el texto. No sé si estoy hablando muy rápido, Rita. Trato de ir un poco más pausada. Para mí está perfecto. Bueno. No está bien, pero si necesitan, la gente puede pedir ahí que sí, hay traductores para Portuñol. Lili está ahí. Bueno, hay muchas personas de Omar. Entonces, bueno, si necesitan que vaya un poquito más lento, me vas avisando, por favor. Entonces, pienso en este encuentro como una enorme oportunidad para reflexionar en colectivo principalmente, acerca de lo que estamos pasando en común, lo que estamos viviendo en común a miles de kilómetros de distancia. Entonces lo veo también como una oportunidad para hablar acerca de nuestras experiencias educativas alrededor de la virtualidad. Entonces, quiero comenzar con 3 pequeñas historias que he escuchado a viva voz en estos días. Son reales, a lo mejor ustedes se les hagan conocidas. Sin embargo, voy a cambiar el nombre de los y de las protagonistas. Entonces, Cristi tiene 11 años. Todas las mañanas se conecta para tomar sus clases de primaria en su aula virtual. Se conectan sus compañeros y su maestra. Trabajan el programa de estudios juntos. Sin embargo, Cristi no tiene permitido hablar ni ver a sus compañeros. Sus cámaras y sus micrófonos están apagados. Se saben presentes, sin embargo, no se pueden comunicar. Jerónimo tiene 9 años, él no cuenta con computadora ni con internet en casa. Su abuela dice que es un niño muy inquieto y que no puede seguir las clases por televisión. La maestra envió los cuadernillos de tareas para realizar en casa por medio de WhatsApp a cada mamá. Sin embargo, la mamá de Jerónimo no tiene el suficiente dinero para imprimir los cuadernillos. Leti y Francisco están en confinamiento con su bebé, próxima a cumplir 2 años. Los dos trabajan y tienen que desempeñar sus horarios laborales durante todo el día, atender la empresa familiar y cumplir con clases virtuales para la universidad, con todo lo que ello implica. Tienen que atender la casa, cocinar y hacer lo que esté en sus manos para darle tiempo de calidad a la pequeña que clama atención y cariño en todo momento. Quizá alguna de estas historias les suene conocida. Entonces, bueno, quisiera seguir a partir de aquí desarrollando mi presentación a manera de una carta de una educadora musical preocupada y dirigida a aquellos educadoras que quieran escuchar. Escribo desde el día número 40 del confinamiento, tratando de entender algunas situaciones y sobreviviendo. Quiero compartirte que me pregunto muchas cosas acerca de mi práctica educativa. Actualmente estoy tratando de resolver muchas incógnitas para poder continuar, como se me ha indicado. Y que mis estudiantes puedan continuar con sus clases, con sus programas de estudios, para no perder el periodo, como si esto fuera lo único y lo más importante. Cabe mencionar que me toca acompañar a los próximos educadores musicales mexicanos. Esto implica una enorme responsabilidad. Y así como todos, sigo en busca de los mejores recursos para poder atenderlos. Sin embargo, el tiempo no me es suficiente. Quisiera hablar de él, pero creo que quedará pendiente en otra ocasión. Les platico que el secretario de Educación Pública de México, en sus mensajes ofrecidos el 5 y el 21 de abril, dejó en claro que no se va a perder el ciclo escolar. Él mencionó lo siguiente: que no quede duda, el ciclo escolar se va a cumplir, asegurándonos de lograr los aprendizajes esperados en los contenidos de los planes y programas.
vamos a salir mejor preparados y más cultos de esta crisis. El secretario le dice a la niñez y a la juventud mexicana: enséñale a alguien a leer, ponte a escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento, baila salsa o juega ajedrez. El apoyo institucional se basa en los manuales, tutoriales rápidos de traslado de aulas presenciales a aulas virtuales y un ansia enorme por tener evidencias, brindándonos pocas opciones de acompañamiento más allá de la vigilancia. Sin embargo, y como siempre, la diferencia, a pesar de los procesos burocráticos, de los discursos gastados y de la política educativa, está en nosotros los docentes, que asumimos un compromiso y una responsabilidad en la acción. Compartir y acompañarnos es fundamental en estos momentos. Somos seres humanos con miedos y ansiedades, vulnerables y viviendo en contextos muy distintos. Dice Sebastián Pla, investigador mexicano, en una reflexión que escribió para el periódico La Jornada: los y las docentes también estamos en casa encerrados con la escuela en casa. Tenemos angustias y miedos. Y a veces tampoco tenemos la mente clara para poder trabajar. Una escuela solidaria debe ser para todos y todas. Así que extiendo un gran reconocimiento para nosotras y nosotros que estamos buscando posibilidades para transitar esta experiencia. Y aquí es donde las voces vuelan para volverse presencia, para estar, conversar, dialogar, plasmar nuestras voces y reconocer otras, aunque sea desde el confinamiento y la virtualidad, para poder pensar juntos. ¿Por qué la educación musical es mi práctica, mi labor docente, una actividad fundamental? Ahora que se habla tanto de las actividades fundamentales. Si antes de esto nos encontrábamos transitando en formas distintas, en una educación musical emancipatoria, ahora con más razón no podemos perder de vista a la educación musical, como lo desarrolla Hildegard Froelich y otros autores, como un acto situado socialmente. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy situada en este momento? ¿Cuáles son mis redes de interacción y cómo funcionan? ¿Cómo están funcionando actualmente? Me surgen algunas preguntas que me gustaría reflexionar con ustedes que me escuchan. Ojalá encuentre algún remitente con sus respuestas. Más adelante me gustaría compartir las respuestas en una diapositiva. Si quieren mandarme un correíto con lo que ustedes reflexionan, con lo que ustedes están viviendo, me encantaría leerlos. ¿Qué pasa con las experiencias comunitarias y cómo se resignifican en la virtualidad? Daniel Brailovsky habla de la diferencia entre estar conectado y encontrarse con el otro, con la otra, con los otros. ¿Hemos hecho de nuestras experiencias educativas espacios de encuentro? ¿Es posible tomando en cuenta las circunstancias antes mencionadas? ¿De qué forma podemos mantener un espacio acogedor y hospitalario dentro de los entornos virtuales? ¿Cómo podemos escuchar, percibir, conectar, mirar con los otros de una forma honesta a pesar de la distancia? ¿Cómo lograr esto en tiempo de crisis, de una nueva crisis? Pienso que es fundamental la presencia honesta y el acompañamiento entre colegas, entre la familia, con nuestros estudiantes y nuestros amigos. ¿Me habla, Pasrita? No perder de vista la importancia pedagógica de relacionarnos y sabernos presentes. Repensemos, reflexionemos y complementemos nuestra formación en educación musical, recontextualizándola para mejorar nuestras vidas. Como parte del cuidado del mundo y de la tierra, que sea una herramienta más para la comprensión de nuestro mundo. Esperemos que después de esto sea un momento de repensar la escuela con la educación musical como parte de ella, y no como un agregado o como parches, como siempre ha sido. Enrique Dussel menciona que se trata de transformar y no solamente de reformar, como viene haciéndose sexenio tras sexenio.
En el boletín me refiero a la importancia de la expresividad y la comunicación. Y creo que en tiempos de emergencia y de crisis es indispensable la voz expresiva y comunicativa, la voz sabia de nuestros abuelos, la que lleva identidad, consuelo y seguridad, la voz viva y la voz en movimiento. Me despido de ustedes leyendo un pequeño fragmento de este texto. Agradezco este espacio y espero tener alguna respuesta, alguna carta compartiendo sus experiencias. ¿Cuántas ideas dejamos en un instante? Nuestras palabras nos ayudan a expresar experiencias y pensamientos únicos. Con ellas podemos generar un vínculo de confianza y seguridad con nuestros interlocutores. Muy probablemente algunas de esas ideas efímeras quedarán grabadas en la historia personal de algún viajero en nuestro andar docente. En esta época, en algún espacio digital de la memoria. Entonces, bueno, esa es mi reflexión, mi cartita que escribí para los que están del otro lado escuchando, los que están trabajando y están escuchando, los que están limpiando su casa y están escuchando. Me gustaría compartir unas poquitas de actividades, propuestas pedagógicas, porque como lo dije, lo importante es la acción que ejercemos los docentes. Entonces, si no hay propuestas atrás de nuestro discurso, queda algo vacío. Entonces, hice una listita con un par de actividades que a lo mejor puedan servir para trabajar en las aulas. Algunas son para trabajar con la tecnología, algunas son para trabajar alejados de la tecnología, que eso también es muy importante hacerlo actualmente. Entonces, voy a tratar de compartir mi pantalla, espero esto se haga rápidamente y me van diciendo si se puede ver. Mientras esto, solo gostaria de hablar um pouquinho em português, algumas coisas muito importantes para destacar dessa tua fala, Arisbe. Quem eu sou e aonde eu estou situada nesse momento. E também a reflexão se durante os meus processos, as minhas aulas, eu realmente estava trabalhando num processo comunitário e agora, nesse ambiente virtual, como isso se transpõe? Eu conheço a realidade do grupo com quem eu trabalho. A Arisbe começa a fala dela falando de 3 situações de crianças que têm dificuldade de acesso ao mundo digital. Depois leva essa fala para um lugar onde o secretário de Educação diz da importância de estar nessa escola virtual, como se fosse tão fácil, né? Tão fácil você trazer métodos e tutoriais, e aí vai aprender um violão como se fosse algo que dispensasse, né, o contato. Então, e termina com essa reflexão tão linda, né, pensando na nossa função mesmo como educadores. Então, gostaria de trazer um pouco da sua fala para o português. E a tela está pronta, Mica? Vamos ver aqui. Ops, não é isso que a gente quer. Entonces, sigue, Arisbe. No sé si ahí se pueda ver mi pantalla, Rita. Sí, ahí ya. Ok, bueno, entonces estas son algunas propuestas que se pueden hacer con crianzas, con niños y con adolescentes, la convivencia con los abuelos, con nuestros queridos abuelos, aprender las canciones que ellos cantaban, registrarles, enseñarles nuevas canciones y ponerles el reto a nuestros abuelos con percusión corporal, historiar sus vidas, entrevistarlos y grabar sus voces. Qué memoria de la historia, de la vida de nuestros antepasados. Muy schaefferiano, hacer una memoria, un registro de las experiencias sonoras de nuestro entorno, clasificarlas y describirlas, realizar un catálogo de sonidos de nuestra casa y de nuestro barrio en cuarentena. Transitar por escenas musicales distintas en las redes sociales, seguir músicos, bandas, intérpretes, conciertos, clases,
musicalizar historias con sonidos con las herramientas que hay en el jardín, en la cocina, en el baño, analizar música de películas, de videojuegos, de caricaturas, enviar retos por medio de audios o videos con adivinanzas y trabalenguas. Eso lo hacemos con mi familia y nos divertimos mucho. Rapear versos, cantar cuentos, crear vocalizaciones creativas para antes de ir a dormir, mientras me estoy bañando, mientras ayudo a cocinar, mientras ayudo a limpiar la casa, vocalizaciones para la cotidianidad, crear e ilustrar una historieta donde el personaje principal sea tu músico favorito y sus superpoderes se encuentren relacionados con la música. Estas son algunas propuestas creativas y para terminar comparto aquí las preguntas por si alguien las quiere, me quiere mandar una carta después con sus experiencias. Lo voy a agradecer mucho y lo voy a compartir de igual forma con todos los colegas de FLADEM Brasil. Lo voy a quitar ahora y si es necesario al ratito lo podemos volver a pasar. Wow, muy lindo todo lo que compartes desde su experiencia y esta reflexión que trae para el tiempo de pandemia y cómo es tan importante, ¿no?, reflexionar acerca de qué estamos generando, ¿no?, y cómo nos está cambiando. Igual transformar y no reformar es súper fuerte también en tu habla, pienso que me gustaría destacar esto. Y, bueno, yo estoy muy emocionada un poco porque también por convivir mucho contigo y las propuestas que haces, como yo pienso como vengo buscando justamente cosas por ahí, ¿no? Y este convivio que tenemos y nuestro encuentro, así como no puedo hacer ningún disfraz ahorita, como estoy muy transparente. Bueno, yo voy a dejar entonces ustedes reflexionando un poco acerca de lo que nos compartió Arisbe y voy a invitar ahorita para seguir la charla, que también habla un poquito de las voces. Voy a invitar entonces a Mila Mendívil desde Perú. Arisbe vuelve al final para seguirnos una charla final. En su boletín, Mila nos provoca mucho con la cuestión de la canción y qué voces estamos preservando y qué voces estamos excluyendo o silenciando mientras elegimos una u otra canción en el repertorio y cómo eso ahora se relaciona, ¿no?, con nosotros como educadores. Igual habla una cosa que para mí hace mucho sentido en su texto, que es acerca de la formación de la constitución identitaria de las personas a través de la música, ¿no?, y de las canciones. Entonces, desde ahí me gustaría de invitar Mila para esta charla y saber para dónde va desde este punto de su Bien, provocación. muy buenas tardes, noches, ni tan tarde ni tan noche. Bueno, en unos países ya es tarde, ya es noche, perdón. En primer lugar, agradecer ese espacio de diálogo, de encuentro, de oportunidad de compartir reflexiones. Yo quisiera empezar diciendo quién soy y dónde estoy situada, para retomar lo que dijo Arisbe. No, tal vez mi primer recuerdo que yo tengo de infancia es la voz de mi madre cantando boleros, y que en mi mente de niña era, ¿por qué canta canciones tan tristes? No entendía yo qué era el amor, el romanticismo, esas cosas. Yo escuchaba melodías, para mí me sonaban tristes. Y creo que por eso, en particular, la canción tiene para mí un valor muy fuerte, un valor muy profundo, ¿no? Podría contar yo toda mi vida con canciones. Las tengo como objeto de estudio, como objeto de investigación, pero yo podría relatar toda mi vida quién soy y quién no soy a partir de canciones tranquilamente. Efectivamente, yo escribí un texto inspirado en la letra, en el nombre de una canción que tiene más de 50 años, es la canción de Roberta Flack, Cleaning Me Softly with His Song. Pero
pedí un cambio en el título para agregar y hablar un poco más de la violencia simbólica, que es la violencia naturalizada, aquella violencia que no le hacemos caso porque es tan cotidiana, vive con nosotros que pues, ahí la tenemos. No, entonces yo quería partir de eso, pero también quería partir de ese contexto de realidad y que ya no es violencia simbólica, porque esa violencia simbólica no se registra en cifras. Entonces me voy a remitir a algunos datos de violencia física, que es la única la cual tenemos registro en mi país, ¿no? En este tiempo de pandemia, nosotros tenemos una línea telefónica que llamamos la línea 100. La línea 100 haya recibido 6.000 llamadas de denuncia de maltrato de mujeres hechas por sus parejas o exparejas. No llegamos al día 50 de cuarentena, sin embargo, ya 6.000 mujeres han denunciado ser maltratadas, lo cual significa que el maltrato es mucho mayor que ese dato. Son 6.000 las denuncias, pero la denuncia es mínima en relación a lo que efectivamente se ve en la realidad. También quería decir que en esta época de pandemia se han dado 60 violaciones a niñas en el ambiente seguro que es su hogar. Con estos datos lo que les quiero decir, estoy dando datos de Perú en cuarentena. No tengo la data de Latinoamérica, pero probablemente en todos nuestros países encontremos estadísticas similares. Aún yo conversaba de este tema el otro día con mi hermana, que está en Alemania, y ella me decía, eso acá es terrible. Yo digo, ¿qué? ¿Hay violencia contra la mujer en Alemania? Pero por supuesto, me dice. Yo digo, entonces quiero partir que vivimos contextos de violencia, contextos impregnados de violencia, y aún el mismo contexto que estamos viviendo ahora de cuarentena. Leí el otro día justamente un artículo en qué medida está influenciado por el control, el deseo del control y de ejercicio de poder, ¿no? Más allá de los límites de la salud, que obviamente la salud es del bien primario. Entonces, yo quería empezar por eso, situándonos en el contexto de violencia en el que estamos. Entonces, donde cualquier elemento en este contexto va a detonar una serie de respuestas, porque es como que estuviéramos pisando pólvora. Entonces, cualquier cosa va a potenciar. La mesa a la que he sido invitada se llama Educación Musical y Movimientos Emancipatorios. Cuando yo pensaba en el título, pensaba de qué nos queremos emancipar, por qué América Latina sigue queriéndose emancipar. Y pues sí, existen diversas cadenas, diversas formas de sojuzgamiento que nos someten a relaciones de poder que son asimétricas. Y entonces esto se vincula al desconocimiento del derecho y a la falta de respeto a la dignidad humana. Nuestras sociedades se han caracterizado por ser patriarcales y sexistas, y se ha caracterizado por asimetrías de poder entre hombres y mujeres. La violencia simbólica es un concepto aportado por Pierre Bourdieu, está vinculado al ejercicio de una persona sobre otra a través de lo que se conoce como el hábitus, ¿no? Es decir, son estas disposiciones inconscientes, ¿no?, que naturalizan los comportamientos y entonces hacen ver que las cosas son así, deben seguir siendo así, y no nos preocupamos, las asumimos porque siempre fueron así y nada debe cambiar. Y yo creo, como mujer, como madre, como abuela, que debemos de cambiar muchísimas cosas y que en ese cambio la educación musical tiene mucho que decir. Todo este proceso de naturalización ha hecho que los roles, los estereotipos, las representaciones sociales, los símbolos, ¿no?, que se transmiten a través de las canciones, sean divulgados en la radio, en las redes, en la televisión, como elementos que son naturales, ¿no? Entonces,
eres muy bonita pero mentirosa, engañas a los hombres, por ejemplo, ¿no? O bueno, ahorita no me acuerdo de esa, felizmente tengo memoria selectiva, entonces olvido ciertas cosas, pero se dicen cosas terribles en las canciones. Entonces, hay un sometimiento, una dependencia, una objetivación del cuerpo femenino, y hay toda una estética eurocéntrica, además del cuerpo femenino. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con jóvenes, siempre les digo a mis estudiantes, ¿qué les gusta comer? Acá comemos como en México, comemos tamales, sus frijoles con su arroz, con su seco, ¿no? Y todos queremos ser flacas, flaquísimas, ¿no? Y esa es una estética impuesta, eurocéntrica, ¿no? Nos queremos hacer el pelo porque se hace ver mejor, porque resalta los rasgos finos, es decir, hay toda una lógica de sometimiento de una estética. Entonces, yo creo que mucha de esa violencia simbólica se transmite desde las canciones, y esto debido al poder de persuasión que opera las canciones en las personas a través de los medios de comunicación. Quería retomar, no, eso mejor lo voy a decir al final. ¿Por qué cosa puse este subtítulo del Killing Me Softly? Y ahora sí me voy a centrar un poco más en lo que son propiamente las canciones. No, yo estaba pensando en Roberta Flack cuando cantaba su canción y decía, ¿qué hay detrás de esa frase tan potente en la que se mata suavemente? Como un hecho tan violento puede alguien asumirlo como que es un acto suave. Entonces, digo, definitivamente el morir, el hecho terminal de la vida, no puede ser, puede al final no ser tal, un hecho final. Porque uno puede morir lentamente, suavemente, de a poquitos, día a día, también. Y pensaba entonces en Roberta Flack y dije, bueno, ¿y quién era Roberta Flack? Era una mujer, ¿no? Negra, que entonces se concentraba dos vulnerabilidades, el ser mujer y el ser negra, en un mundo colonizado por el machismo y la cultura patriarcal. Como mujer y como negra, entonces, ella tenía una experiencia de ser negada, invisibilizada, maltratada, ignorada, vejada, violentada, porque todos sus derechos quedaron probablemente muertos, como el de muchas mujeres día a día, ¿no? Que les cantan canciones terribles y que se sienten, y que acaban convenciéndose que son así, ¿no? Entonces, una de las preguntas que probablemente ustedes digan, bueno, ¿y qué tiene esto entonces que ver con la educación musical? Si esto son muertes simbólicas. Y ahí es donde quiero empezar con un primer tema, que era Tú me hiciste brujería, no la conocía Salsa de Santiago. Todos nosotros, a diferencia de cualquier arte, todos nosotros nacemos ya con una historia musical, es decir, no salimos del vientre de la madre y ya cada uno trae su mochila de experiencias musicales. Por eso es que la música ejerce una influencia muy particular y primaria en nuestras vidas. Nosotros no estamos al margen de la música, estamos perdidos de mundo. Nuestras memorias, ¿no?, están hechas de melodías y canciones. Yo le decía hace un rato que podría yo definir toda mi vida con canciones. Y de hecho que es así, de hecho que cada uno puede reconocerse, porque el elemento identitario, como decía Rita, se da en las canciones. Empecemos a ver, dime qué cantas y te diré quién eres. Y Ana Fernández Poncela, una investigadora mexicana justamente, ella dice que la fuerza de la canción está en que integran poesía y palabra, lenguaje poético y lenguaje musical, y todo esto hace que el acercamiento a la palabra sea diferente. Entonces la palabra aparece potenciada, su significación adquiere otra unidad de sentido, otra dimensión de sentido, ¿no? En el caso de la palabra cantada, esta encierra un misterio, una suerte de magia que la hace única, en tanto moviliza todas las dimensiones del ser humano,
compromete nuestra mente, nuestro cuerpo, las emociones, evoca movimiento, interacciones que se internalizan progresivamente a través de la voz y la expresión cantada, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pensemos en todas las canciones que han surgido a propósito de la pandemia. ¿Son casualidad? ¿Por qué se han resignificado ciertas canciones que ya nadie las cantaba? Porque la canción brinda un soporte emocional importante para la persona y para los colectivos, por supuesto, sociales. Esta misma autora, Ana Fernández, señala que diversas normas y comportamientos son transmitidas en las canciones de manera que estas cumplen funciones de concientización e ideologización, porque se imbrican con los procesos de socialización y de esa manera ejercen un impacto ideológico y sociopolítico, en tanto crean disposiciones que afectan las prácticas colectivas e individuales. Como dice Díez, y ahora voy a leer creo yo que en portugués, ¿ya? Dice, o uso das canções é um aspecto que deve ser considerado porque a letra tem também papel fundamental, pois nela estão representados os modos de vida, de sentir, ver e agir de um grupo social. A letra e a melodia são interdependentes nas canções. Uma só tem sentido com a outra e vice-versa. Elas se complementam e podem contribuir para uma análise mais objetiva do grupo sociocultural que as practica. De esa manera, las canciones transmiten información, que es un significado cognitivo, emociones, que es lo que el eco emotivo, normas de conducta, el significado ético, y prácticas individuales y colectivas que tienen que ver con el mundo social. Pero también van formándonos en lo que vienen a ser los roles sociales. Porque las canciones constituyen una esfera de socialización que recoge las representaciones sociales que están presentes en el imaginario, ¿no? Y ahora vuelvo a, por ejemplo, la canción del dúo dinámico esta, Reviviré. No, Resistiré, perdón, Reviviré. Entonces, lo que hace es eso, generar una esfera de socialización, ¿no? Que se hace presente en el imaginario colectivo. Entonces, cuando nosotros trabajamos la educación musical, muchas veces seleccionamos canciones, pero entonces pensamos en si este repertorio empodera, responde al momento, si estas canciones constituyen formas de violencia simbólica. Por ejemplo, yo he hecho un estudio, mi tesis doctoral fue justamente sobre la violencia simbólica que las docentes de educación inicial transmiten a los niños a través de este formato. Porque ellos dicen, no, es que si se lo digo hablado, el niño no me hace caso. Entonces lo digo cantado. Pero naturalizan el castigo físico, naturalizan el maltrato y vejan también a los niños en su propio derecho. Entonces, ¿en qué medida nosotros estamos haciendo que estas prácticas musicales se sitúen en un tiempo y en el espacio de manera que respondan a lo que se necesita en ese tiempo y en ese espacio, ¿no? Ni que nos quedemos en el pasado, ni que mantengamos formas de vida que no corresponden ya al presente. Entonces, nuestras sociedades no están signadas por el respeto a los derechos humanos, ni la igualdad de oportunidades, independientemente del sexo ni de las condiciones. Vemos ahora la realidad de la pandemia, está clarísima la brecha que nos divide a unos de otros. Entonces, este es un aspecto que nosotros tenemos que hacer conciencia. ¿En qué medida a través nosotros de la práctica musical permitimos descubrir a los otros, al que es diferente, al que no tiene las mismas oportunidades que yo tengo, ¿no? O, por el contrario, pinto un mundo ideal, ¿no? Al margen de toda esta realidad aplastante que me surca. ¿Qué precio tiene el cielo? Yo había puesto en otra cápita de esta lectura. La educación musical
no está al margen del proceso de desarrollo humano de las personas y de las sociedades. La educación musical se inscribe, como muy bien dijo Elizabeth, en un tiempo y en un espacio, tiene un lugar. Nosotros en esta cotidianidad podemos influir positivo o negativamente, ¿no?, en nuestros estudiantes. Creo que lo importante es hacer conciencia que la educación musical tiene una dimensión técnica, sí, tiene una dimensión técnica. ¿Tiene una dimensión conceptual? La tiene, porque hay varios contenidos que los alumnos tienen que saber. ¿Tiene una dimensión artística, expresiva? También la tiene. ¿Una dimensión estética? Por supuesto que sí. Pero tiene una dimensión ética y tiene una dimensión política de la cual nosotros no podemos escapar. Tenemos que hacer conciencia de esta dimensión ética y política. Y entonces, como educadores musicales, tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad quiero? ¿Qué tipo de educación quiero? ¿Qué tipo de hombre y qué tipo de mujer son los que yo quiero formar? Porque eso es lo que apuntamos. ¿Y en qué medida la educación musical nos está llevando a eso? ¿En qué medida esas canciones que les enseñamos a los chicos nos ayudan a construir esas nuevas visiones de mundo? ¿No? Yo quisiera dar más tiempo más bien a las intervenciones para poder tener tiempo de poder comentar más y más tiempo para las preguntas, pero quisiera dejar algunas ideas. Yo creo que hombres y mujeres somos presas de un sistema social que nos encasilla, entonces estereotipos únicos, exclusivos muchas veces y excluyentes. Y esto es algo que en lo que tenemos que hacer conciencia y en lo cual como educadores musicales que somos, también tenemos que trabajar. Creo que tenemos que, como educadores musicales, tener una posición respecto de lo que es la violencia simbólica. Y entonces, tener mucho cuidado de qué cosa es lo que nosotros seleccionamos. Necesitamos hacer conciencia de la necesidad de un enfoque de género en nuestra tarea educativa desde la primera interacción, ¿no? En cada parte del proceso educativo, porque como educadores y educadores musicales, tocamos fibras muy sensibles de nuestras y nuestros estudiantes. Esta es una tarea pendiente que nos compete a todos y todas, y si queremos superar una cultura androcéntrica y patriarcal, y yo diría egoísta y deshumanizada, ¿no? O si queremos crear condiciones para una convivencia armónica y respetuosa de las diferencias, eso es algo que nosotros nos tenemos que plantear si eso está en nuestro horizonte, y eso lo podemos también poner como parte de nuestra práctica musical. Yo quisiera leer un poema, que en verdad con el que empiezo mi tesis doctoral, que es un poema en portugués. Voy a volver a leer en portugués, que no sé si se me entienda en portugués. Pero bueno, dice: estou pensando no mistério das letras de música, tão frágeis quando escritas, tão fortes quando cantadas. A palavra cantada não é a palavra falada, nem a palavra escrita. A altura, a intensidade, a duração, a posição da palavra no espaço musical, a voz. E o modo muda tanto, a palavra canto é outra coisa. Por favor, ayudemos a hacer conciencia que muchas veces podemos cantar bello, pero esto podemos estar hiriendo las fibras más sensibles de una persona. Podemos estar matando a alguien, aniquilándola, porque el contexto de violencia que vivimos no es casual. Y como yo digo, este es un campo minado. Cualquier elemento, viviéramos otra realidad, no se potenciaría tanto el significado. Pero desafortunadamente nuestra realidad es altamente violenta, y frente a ello creo que como educadores musicales nos corresponde una posición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mila. Sí, aplausos. En verdad, voy a hacer un pequeño resumo en portugués. A Luzmila atrás percebi que as pessoas estão compreendendo, mas só para deixar um pouquinho.
essa reflexão sobre a naturalização da violência. Ela traz essa realidade que é muito forte para nós, latino-americanas, que a violência contra a mulher, a violência familiar, contra crianças, aumentou muito em termos de pandemia. Isso, ela traz dados do Peru, mas aqui no Brasil também é real. E como, através das canções, se naturaliza essa violência, porque a canção cantada dessa maneira doce, que traz um simbolismo e uma coisa que parece que não é violento, né? Quando na verdade é, e uma violência em muitos níveis. Então, acho que realmente ela traz também essa questão da consciência, né? Da questão ética e política, que nós, como educadoras e educadores musicais, temos, né, que ter isso na mente, que estudar, dar aula de música, trabalhar com educação musical não é só uma questão técnica ou estética ou processual, tem essa dimensão da ética e da política que tem que estar presente nas nossas reflexões. Como algo pode matar suavemente? Eu adoro essa pergunta. Muchísimas gracias, Mila. Hay unas preguntas para ti que están ahí en el chat privado, tú vas a poder acceder ahorita y que después al final la retomamos. Y me despido temporariamente porque Mila vuelve después para invitar entonces ahora a Alejandro Di Vicenzi, que está también aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Me hace muy bien escucharte. Gracias, Rita María. Son los oídos de Bondad los que te hacen escucharme bien. Entonces ahorita invito a Alejandro Di Vicenzi y bueno, te pongo entonces en un momento para hablar de los movimientos emancipatorios, pero con dos cuestiones que pienso que vienen de las charlas de Arisbe y de Luzmila. La primera es de Arisbe mismo, ¿no? Que esto de situarnos, que soy yo en mi contexto. Y la otra que pienso que está en la charla de Luzmila, que es, ¿de qué queremos nos emancipar? Y entonces, tal vez puedas empezar un poquito tu charla, hablando un poco de esto junto con la historia del FLADEM. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotras, con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por estar allí, por habernos invitado a esta charla de 4 países en realidad. Bueno, justamente el artículo que yo escribí en el boletín tenía que ver con el FLADEM y los movimientos reemancipatorios latinoamericanos. El FLADEM se fundó en 1995, hace justo 25 años, este año. 3 años después que se cumplieran los 400 años de la conquista, los 500 años de la conquista española de Latinoamérica o de América. Y en ese momento hubo muchas voces que empezaron a pensar en qué nos había pasado a nosotros, o había pasado aquí en estas tierras en el momento de la conquista y durante estos 500 años. Y eso coincidió con el momento de fundación de FLADEM, en el que, por diferentes motivos, un grupo pequeño de educadores musicales, donde estaban nuestras 4 fundadoras, pensó que ya era hora de emanciparse de la hegemonía educativa musical del mundo del hemisferio norte, concretamente de la institución internacional que es la ISME, que siempre había invisibilizado a Latinoamérica, a pesar de que la ISME había tenido varios presidentes latinoamericanos. Y entonces el FLADEM nace en ese momento como una contrapropuesta a esa mirada anglosajona, eurocentrista, bueno, también muy centrada en todas las ideologías norteamericanas. Y entonces, en primer lugar, fue una emancipación de un mandato, una emancipación de un modo de ver la educación musical, un modo de ver a la música, un modo de ver a la educación, que en ese momento desconocía, no veía, no quería ver, no podía comprender ni valorar,
la enorme cantidad de la riqueza musical y pedagógica de Latinoamérica, porque no se trata del FLADEM de prestarle atención solamente a la música latinoamericana, sino a un modo de ser, a un modo de hacer educación, a un modo de hacer pedagogía que nosotros sabemos que en nuestro continente ha tenido grandes figuras a lo largo del siglo XX de personajes no solo del campo de la educación por el arte, sino de la educación en general, pensando una educación humanizadora, una educación inclusiva, una educación que tendía a formar personas autónomas. Y entonces el FLADEM se propuso rescatar la música, pero sobre todo rescatar la pedagogía latinoamericana, las formas de hacer pedagogía, las formas de ver a cada uno de los lenguajes artísticos y su integración en la pedagogía. No lenguajes por separado, sino lenguajes que puedan nutrirse unos de otros, manteniendo, por supuesto, la identidad de cada uno de los lenguajes, pero llevando a una mirada holística del arte en cada una de las personas, que creo que ese es uno de los valores más grandes que tenemos en Latinoamérica. Sí. Bueno, a lo largo de los Te 25 dejo ahí años, para otra. sí, yo me gustaría ¿Se escucha bien lo que yo preguntarle. digo? Sí, súper bien, está perfecto. Su audio está Bien. súper bueno. ¿Tú me escuchas bien? Yo escucho mal, pero no importa. Está perfecto si vos me escuchás, si todos me escuchan bien. Yo pienso que sí. Yo quería preguntarle acerca de las contradicciones, o sea, a lo largo de los 25 años de FLADEM y de esta búsqueda por esta emancipación y por una pedagogía latinoamericana, tal vez pudiera hablar un poco de cuáles son las grandes contradicciones y desafíos que se encuentran relativos a eso, en su experiencia. Yo creo que justamente una de las contradicciones más importantes que vemos a diario es esta necesidad que tenemos de romper con las violencias, de romper con los mandatos, de romper con las estructuras ridículas y perimidas en el campo de la educación y a la vez, muchas veces, caer en formatos, sobre todo académicos, que nos ponen reglas, que nos ponen formatos, que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas de una manera o de otra, que nos impiden movernos con fluidez en la lectura de necesidades, la lectura de emergentes. Siempre hay un modo de escribir, un modo de citar, un modo de hacer un trabajo, un modo de hacer una monografía, y si no está hecho de ese modo no sirve, no es valorado. Digamos, como una intención permanente de romper las individualidades o de borrar las individualidades. Creo que todo el tiempo estamos, en estos últimos años, luchando contra eso, ¿no? En que cada persona, cada docente, en cada lugar de toda Latinoamérica, que es una infinita diversidad valiosísima, pueda sentir que su palabra, en su lugar, en su región, con sus chicos, con sus adultos, con su paisaje, con su música, pueda ser valorado y no pretender que en un ámbito de 18 o más países, hablando solamente dos lenguas oficiales, pero muchísimas lenguas de todo tipo originarias, y lenguas creadas a partir de la confluencia de varias de ellas, no podemos pretender una unificación de formatos y una unificación que solo valida algunas prácticas o algunas formas de hacer, algunas formas de escribir, algunas formas de decir. Me parece que ese ha sido el desafío mayor y que a veces hemos podido avanzar y otras veces todavía sentimos que internamente cada uno de nosotros, cada uno de los docentes, llevamos esa represión de algún modo que nos han incorporado, nos han impuesto los grupos hegemónicos, ideológicos, académicos. Recién
vi que había una pregunta, que, le preguntaban a Luzmila cómo hacer para que, bueno, para que de alguna manera en la educación musical se pueda empezar a visualizar las identidades de género. Y yo creo que lo que está en juego ahora, si bien toda la lucha por la identidad de género y la identidad, y digamos la visualización femenina es una lucha muy presente, todas las discriminaciones se ven en el aula, todos los tipos de violencia se ven en el aula, los de raza, los de sexo, las de estrato social, por supuesto las que se acaban de mencionar. Y es impresionante cómo todavía perviven y todavía persisten en nuestro sistema educativo tantas violencias que a diario, lamentablemente, muchas veces se naturalizan. En este momento, nosotros estamos hablando ahora de escuchar, de tener en cuenta las necesidades de los alumnos o de los estudiantes, poder leer las necesidades de los grupos para tomar decisiones pedagógicas acordes a eso, que tengan en cuenta lo que sucede y cómo se sienten las personas. Y estamos viendo en estos últimos 2 meses o mes y medio de aislamiento social preventivo, cómo desde el sistema educativo se está presionando a los docentes a hacer las mismas cosas que se hacía cuando estábamos en el aula. Eso es imposible, no estamos en el aula, no están los chicos ahí, no está el docente ahí, estamos mediatizados. Podemos seguir leyendo necesidades y diseñando trabajos y tareas para el aprendizaje que estamos considerando como prioritario, pero no lo podemos hacer del mismo modo, al mismo tiempo, con las mismas actividades, como si estuviéramos juntos. Porque en cada casa, en cada mundo de esos niños, o de esos jóvenes, o de esos adultos, están ocurriendo un montón de cosas que nosotros no podemos soslayar. Cuestiones que tienen que ver con el ámbito, con los tiempos, con la convivencia, con los materiales, con las posibilidades de acceso. Entonces, si nosotros decimos que la educación tiene como objetivo principal ayudar a crecer como personas y a satisfacer las necesidades de aprendizaje de estas personas, no podemos soslayar eso, no podemos hacer de cuenta como que no pasa nada y seguir dando nuestra clase de la misma manera. Me parece que este es un momento justo para poder darle gran importancia a esto que desde FLADEM siempre tratamos de promover, que es la autonomía. Cada niño, cada joven, cada docente está en su casa. Puede tomar decisiones sobre cómo estar, dónde sentarse, qué material usar, cómo hablar. Y creo que en vez de pretender realizar las mismas actividades que venimos haciendo en la escuela, tenemos que corrernos, como dice Murray Schaffer, y siempre recuerda a nuestra amiga Analia Vaz, salir del centro de la escena y programar nuestra propia extinción, que es lo que dice Murray Schaffer, ver de qué manera podemos hacer que toda esa música que está dentro de las personas, de nuestros alumnos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, toda la música que está circundante en su casa, o que puede estar dormida, que puede estar un poco acallada, podemos hacerla surgir. Para que haya producciones musicales en la casa, para que haya producciones en cada niño, y ver de qué modo la tecnología a la que tenemos acceso nos permite juntar esas músicas, grabar los audios, compartirlos con los compañeros, por supuesto también hacer producciones conjuntas a través de las plataformas que nos lo permitan, pero dejar un poco de pensar que tenemos que estar controlando todo el tiempo. Las instituciones educativas de control y cosas a sus tiempos. Creo que la reemancipación también pasa por ahí, por empezar a construir autonomía y miradas educativos, musicales, que puedan valorarnos y darle valor a lo que tenemos, no estar pensando en lo que no tenemos y en lo que no se puede. Sí, yo quería
destacar algo también de su habla acerca de la práctica docente. Entonces, así que está mencionando algunos aspectos ahí que me parecen muy importantes, como la autonomía, el diseño de las acciones en base de las necesidades. ¿Cómo ves, como para el facilitador, para el docente, en estos tiempos, pensando un poco en los principios del FLADEM y de nuestras necesidades también emancipatorias y de esta situación de exclusión que muchas veces vivimos, ¿no? Abordar un poco este tema. ¿Podemos definir un poquito? Porque ahí tuve un problema, yo tengo un problema de audio ahora, y si me repites un poco Sí, tal vez te la puedo propuesta. escribir acá. No, ahí te Sí, escucho, yo te ahora te estoy escucho. hablando Decime, dime. así. Sí. Entonces, hablar un poco de los aspectos que viene un poco de su charla mismo, ¿no? Como en estos tiempos de distanciamiento social, enfocando la práctica docente, la práctica del facilitador, en relación a la autonomía, en el diseño de acciones, en base de las necesidades que son emergentes en este momento. O sea, cómo tú observas esto en este momento y cómo esto se relaciona también un poco con los principios del FLADEM, con las pedagogías abiertas y todo eso. Bueno, justamente creo que este momento nos está poniendo en el desafío de comprobar, o que nosotros podamos demostrar, que verdaderamente tenemos una postura de pedagogía abierta y que no solo es declamatoria. Porque cuando estamos adentro del aula con nuestros alumnos, nosotros podemos hacer muchas cosas que afuera no se ven. Pero ahora se ve todo. Las familias ven, los directivos ven, todos vemos un poco todo lo que estamos haciendo. Y tiene que ver esto un poco con lo que hablaba recién. Creo que tenemos que tener la capacidad de poder diseñar propuestas para trabajar que se salgan, se corran de lo que habitualmente hacemos. Ver de qué modo nosotros podemos hacer una lectura de necesidades de aprendizaje poniendo a las personas a hacer, no poniéndonos nosotros en el centro de la escena, que todos nos miren a nosotros. Si nosotros en el aula, cuando estamos cotidianamente, no nos quedamos parados en el frente del aula clavados en el piso, sino que transitamos por el aula, vamos recorriendo las distintas mesas, los distintos lugares o los distintos espacios con los que contamos, no estamos siempre en un mismo lugar, sino que formamos una ronda con nuestros alumnos para poder verlos, para poder escucharlos y que ellos interactúen entre sí, tenemos que, sobre todo ahora, poder proponer esto. No estar en la pantalla del Zoom o de cualquier otra aplicación pensando que todos nos están mirando a nosotros. ¿Cómo damos la posibilidad de que se vean entre ellos, que se escuchen entre ellos, pero sobre todo que cada chico, que cada joven se escuche a sí mismo, que pueda decir qué le pasa, que pueda expresarse musicalmente y mostrarnos, sin que nosotros tengamos que preguntarle, cuáles son sus necesidades de aprendizaje en este momento? Creo que es un desafío grande que tenemos que poder aprovechar. Buscar mecanismos que nos permitan a nosotros ser observadores y no ser el centro de la acción, el centro de la escena. Poder ver, buscar mecanismos en los que ellos puedan conectarse entre sí. Es un poco lo que venía charlando hace unos minutos. Si nosotros decimos que vamos a pensar en una reemancipación, ¿de qué nos tenemos que emancipar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar de lado? ¿Cuáles son esos mandatos de los que siempre renegamos, pero que todavía nos cuesta romper? Nosotros tenemos que romper la obsecuencia a los mandatos pedagógicos, mandatos políticos, mandatos sociales, mandatos culturales, mandatos musicales también. En relación a los principios de FLADEM, creo que, bueno, un poco en todo lo que hemos charlado esta noche hemos transitado por los distintos principios, pero sobre todo creo que tenemos que poder tener confianza en nosotros mismos. Hace unos años en alguna charla
en FLADEM, yo mencionaba la importancia de la confianza en que el otro puede, en que el otro sabe, en que el otro tiene un montón de cosas, que el estudiante o el niño o el joven que aprende música, está aprendiendo música. Nosotros somos facilitadores de su aprendizaje, no enseñantes. Nosotros en todo caso enseñamos cuando mostramos un modo de hacer las cosas haciéndolas, no diciendo tenés que hacer las cosas de tal manera, sino haciéndolas de determinada manera. Somos facilitadores, no somos los que determinamos cómo necesariamente hay que hacer las cosas, porque si decimos que el aprendizaje se construye a partir de los saberes que el otro trae, bueno, ¿cómo hacemos aflorar esos saberes que tiene? ¿Qué oportunidad le damos para que se muestre musical, para que se muestre compañero, para que se muestre creativo? Y a partir de ahí lo ayudamos o los ayudamos o les ayudamos a que desarrollen cada uno su potencialidad. No sé si ahí cerró lo que me preguntabas. Sí, creo que está bien por ahí. Me gustaría saber si tienes algo más que quiera traer desde su boletín, de algo que no he abordado yo en mis preguntas. No, creo que hemos pasado... Después de tu charla podamos abrir. Creo que hemos pasado por los distintos temas, la cuestión de la violencia epistémica, esto de que, bueno, basta ya de decir que nosotros somos los que sabemos y que el otro no sabe. Hemos pasado por el tema de la autonomía, hemos pasado por el tema de los mandatos académicos o los mandatos de formatos. Me parece que hemos transitado por los distintos temas que pensábamos hablar. Y creo que, como dijo Luzmila, estaría bueno ver qué comenta la gente que está escuchándonos y qué nos preguntan o qué quieren que digamos. Entonces vamos a abrir ahorita la charla. Voy a invitar nuevamente a Arisbe y a Luzmila para que vuelvan a la sala. Y ahí los cuatro. Yo pienso primero si cada uno quiere dar un nuevo aporte o algo más. Tenemos algunas preguntas, sí, pero después de escuchar a todos, si tienen algo que quieran decir. Bueno, tal vez yo lo que quisiera, Rita, es retomar una frase que dijo Alejandro en relación a que todas las discriminaciones se ven en el aula. Y por lo tanto, si todas las discriminaciones se ven en el aula, ¿qué hacemos nosotros como educadores musicales para que no se den esas discriminaciones? Porque creo que justamente ese es el rol que nos compete, ¿no? ¿Cómo hacer para cerrar brechas? Las brechas pueden estar, pero ¿dónde está nuestro trabajo? ¿Cómo estamos entendiendo nuestro trabajo? Por eso es que insisto mucho en que si somos técnicos o si nuestra función es estética y nos olvidamos de nuestra función social, ética y política. Porque creo que por ahí va el derrotero que también comparte. Y también en relación, para responder a la pregunta que hizo Glauber, que eran cuáles son los cambios que la educación musical tendría que hacer dentro de su propia constitución para comprender e incorporar las cuestiones de género, ¿no? Sí, esta es la pregunta que yo iba a traer justamente para ti. Esta era la pregunta que hizo Glauber, pero que yo la hilvano con dos cosas. Uno, ¿cuáles son las necesidades de aprendizaje? Y no me refiero al aprendizaje musical exclusivamente. ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje en este momento, ¿no? Que necesitamos como humanos, ¿no? Entonces, ¿y cómo desde la música podemos ayudar a ese aprendizaje para hacernos más humanos? Entonces, esa pregunta que hizo justamente Alejandro me motivó a responderle, ¿no? Yo creo que el tema no es solamente el género, el tema es cómo estamos entendiendo la función, nuestra función docente, ¿de acuerdo? Muchas veces, y es algo de que yo me resisto porque
yo tengo una crisis identitaria porque soy educadora, pero no solamente de música. Entonces, yo entiendo que desde la música llego a todos lados. Y quisiera un poco que los educadores musicales en general comprendiéramos eso, que cada vez que nos paramos frente a un grupo o tras de una pantalla, ahora como estamos, ¿no? Nosotros estamos formando a alguien, estamos interactuando, y entonces, ¿cómo entendemos, digo, nuestra función? Pues si lo entendemos solamente como una dimensión del enseñar música, o si a través de la música estamos entendiéndola como una forma de integrar todos los tipos de aprendizajes humanos y sociales, ¿no? Por ejemplo, acá es muy frecuente, no sé cómo será en otros lugares, que el profesor de música entre y salga en la institución. Ahora, por ejemplo, mi nieto tiene 3 años, está en un jardín, tiene la profesora de música, pero la profesora de música es de música, no tiene que ver con el resto de cosas que está aprendiendo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el profesor de música con objetivos que son comunes al margen de lo que hace el resto de docentes, al margen del proyecto educativo en el cual están todos comprometidos? Entonces, yo diría eso es ampliar, hablaba Clauber desde la estructura, ampliar la comprensión que el docente, que el educador musical tiene de sí mismo, que su función no es solamente educar musicalmente, sino es educar también humanamente, porque esa es la función de cualquier educador. No es solamente transmitir un contenido, no es solamente un aspecto técnico, ¿no? Entonces eso era lo que quería decir, ¿no? Y enfatizar una vez más la dimensión ética y política, porque cuando nosotros estamos frente a un grupo, estamos haciendo clase de ciudadanía, estamos haciendo clase de compromiso social, estamos haciendo todo eso, no estamos solamente entrenando el oído, o afinando la voz, o desarrollando el aprendizaje de algún instrumento, eso no es solamente. Estamos enseñando una visión de vida, una visión de sociedad, una comprensión de hombre. Por ahí va un poco mi inquietud, ¿no? Y luego había una segunda pregunta, si no ya la respondo de una vez, que era, ¿cómo se puede trabajar con jóvenes, ¿no? Con las canciones que están de moda cuando están los jóvenes tan imbuidos de machismo y de posiciones sexistas? El punto justamente es, bueno, está el padre de la pedagogía crítica latinoamericana, que está Paulo Freire, que es justamente ayudar a la concientización, porque la gente no se da cuenta en realidad de lo que canta. Yo me acuerdo cuando he presentado inclusive resultados de la investigación, la gente no lo ve. Entonces, lo que tiene que trabajarse es en desnaturalizar lo que está naturalizado, entre comillas. Ayudar a ver lo que no se ve. Darles ojos para ver lo que no están viendo y que creen que es así. Ayudarlos a pensar de otra manera. Y ayudar, ¿no? Yo muchas veces les digo a las chicas bailan y bailan, no, pero que el reggaetón, que no sé qué. Pero, ok, chicas, están ustedes muy liberadas, pero escuchen lo que están bailando. ¿Qué cosa es lo que está atrás de esto? ¿No? E inclusive hago algunas, bueno, esto no voy a decir, pero a veces en la práctica digo algunas cosas a partir de canciones para que se den cuenta cómo esa perspectiva desde la canción les hace pensar de otra manera, ¿no? Una cosa es decirlo hablado y otra cosa es a través de la canción. Entonces, sí, yo no me voy a poner en el sentido de que yo tengo la verdad, pero sí hazme escuchar. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿A ti te parece? ¿A ti te gustaría que tu hermana, que tu madre, que tu abuela, que tu hija, que tu no sé quién? Y eso puede generar el diálogo. Entonces creo que por ahí va la cosa, en trabajar ayudando al pensamiento crítico. Gracias, Mila.
yo pienso que puedo también traer un poco de esta misma cuestión para Arisbe. No sé cómo estas cosas resuenan ahí un poquito, como ves, tú que trabajas también en la universidad con jóvenes, entonces que están ahí en procesos de formación, como esto se pasa un poco también en su práctica como docentes. Sí, yo creo que es algo que observamos todos en distintos niveles y retomo un poco lo que hablaba Alejandro del lugar de la función en que nos asumimos como docentes o como profesores y recontextualizarnos nosotros como esa figura de autoridad o la figura que sabe, evitar los extremos de lo bueno y lo malo y transitar en lo que ocurre en medio, conocer lo que está sucediendo ahí y mirar hacia esa parte, porque a veces estamos preocupados por el final, por lo que viene después del proceso y lo que existe en medio de los procesos, los contextos sociales en donde se desarrollan los alumnos, que tienen que ver con muchas cuestiones, tienen que ver y no podemos ser ciegos a esa parte también. A veces estamos tan ocupados con las dimensiones técnicas conceptuales porque tenemos que cubrir un programa y este semestre tienen que saber 45,000 acordes, cantarlos, escucharlos, utilizarlos, que perdemos de vista esta parte que es muy importante, la parte ética, la parte que tiene que ver con la función, con la vida. Entonces, es cómo me puedo yo reconstruir para dentro de esta práctica conceptual tener lo otro, que no esté separado, no irme a los extremos y transitar en este centro que hay mucha riqueza por ver también. Gracias. Acá también llegó un comentario de Dulce Marta para Alejandro, como que dice que a ella le gustaría que pudiera compartir un poquito su recorrido, su proceso de una construcción junto a Latinoamérica, en el sentido de tornar visible a cada uno en cuanto gesto de libertad de expresión. ¿No me escuchaste, Alejandro? ¿Sí? Tenemos un problema acá de sonido. Tengo un problema que yo no los escucho nada a ustedes. Entonces voy a pasar para los comentarios, este comentario de Dulcimar, que le pide, como habla de la democracia en el sentido de autonomía docente y discente. Yo pongo acá y tú puedes mirar. No los estoy escuchando, ¿eh? Entonces, le puse en los comentarios. Alejandro, ¿no escuchas a Rita? Tampoco a mí. Tampoco aquí, creo que a nadie. Hola, Alejandro, ¿me escuchas a mí? Y como está con delay, entonces como pasamos lleva más tiempo. Tal vez Mica puede poner estos dos comentarios de Dulcimar. ¿Me están preguntando algo a mí? Sí. Me están preguntando. Lamentablemente, no los escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. ¿Quieres escribirme la pregunta, Rita?
¿O no se puede? Ya escribí. Bueno. ¿Cómo hago? Ya está escrita, pero ahora como no me escuchas, ¿qué hago? ¿Cómo hago la mímica? No sé si me comprendes. Bueno, pienso que tal vez podamos, no sé, pienso que la Bien, charla va mucho. ya leí, ya lo leí. Es una pregunta de Dulcimarta. Sí, ¿Es una pregunta de Dulcimarta? La Sí. acabo de leer. Bueno, creo que justamente lo que venimos haciendo en estos 25 años, como siempre digo, para mí el FLADEM había comenzado mucho antes del año 95, porque muchas personas venían trabajando con esta misma ideología desde mucho tiempo, yo diría desde antes de mitad del siglo XX, pero bueno, en el año 95 se constituyó como institución. Eh, Esta cuestión de poder valorizar las músicas de cada uno tiene que ver con poder mirar. Es un poco lo que veníamos diciendo hace un rato, poder mirar qué es lo que está sucediendo alrededor de uno, correrse del lugar de centro, el docente, la institución, bueno, los funcionarios educativos, y poder empezar a mirar qué pasa con la música de todos, qué pasa con la música de los otros, qué pasa con la historia musical. Creo que muchas veces estamos pensando en dame una receta para resolver tal cosa, dame una actividad que yo pueda llevar, vamos a los congresos y a la semana siguiente ponemos en funcionamiento y en práctica o pretendemos hacerlo todas las actividades que estuvimos viviendo en los talleres. Bueno, a ver, para un poquito, espera un poquito. Fíjate de todo eso, qué fue lo que a vos te pegó, qué fue lo que a vos te resonó, qué fue lo que estaba detrás de la actividad, qué pasaba con la actitud del docente, del coordinador del taller, qué hizo, cómo coordinó, qué cosas dijo, qué cosas no dijo. El discurso del docente es fundamental. ¿Qué decimos, qué no decimos, por qué decimos lo que decimos, qué decimos con nuestro cuerpo cuando estamos moviéndonos? ¿Nos movemos o estamos siempre quietos en un solo lugar? Porque si estamos físicamente quietos en un solo lugar, es porque mentalmente también estamos quietos en un solo lugar de poder, en un solo lugar de dominación o de, en todo caso, centralización de decisiones. Me parece que hacia ahí vamos, ¿sí? Hacia poder mirarnos. Cuando nos formamos, nos ponemos en ronda en una clase y ya no podemos soportar el formato de sillas una detrás de la otra y un escritorio en el frente, es porque nos estamos corriendo del lugar ideológico. ¿Sí? Y muchas de nuestras instituciones educativas todavía siguen teniendo un formato de escritorio del profesor adelante y todos los alumnos y los estudiantes sentados enfrente mirándose las nucas del de adelante. Me parece que tiene que ver con un cambio de actitud y un cambio de discurso y poder ver, poder vislumbrar dónde están las violencias y dónde están esas situaciones de las cuales tenemos que emanciparnos todavía ideológicamente. ¿Se escuchó? Estoy escuchando una música yo ahora. ¿Alguien está pasando música? Bueno, bueno, gracias. Ya estamos llegando al final de esta transmisión. Quería pedirles tal vez una última reflexión, una pregunta, un comentario que quieran dejar ahí para que nos quedemos en esta semana y para las próximas y muchas semanas de esta cuarentena. Y agradecerles demasiadamente mucho desde mi corazón, perdón, por tantos aportes, tantas cosas que están pasando, así como van después mirar los comentarios de la charla, están así como muchas reflexiones increíbles pasando ahí. Creo que fue un momento muy rico de muchas cosas importantes ahí para considerarnos en nuestras vidas como docentes, como aprendices. Entonces, les pido, ¿quién quiere empezar?
Como yo empecé, yo cierro primero. Lo primero es agradecerle a FLADEM Brasil esta maravillosa invitación. Me siento honrada, me siento muy feliz de estar charlando con Mila, con Alejandro, de saber que hay más oídos atentos del otro lado de mi pantalla. Entonces, creo que hace falta mucho este tipo de encuentros para escucharnos, para reconocernos, para preguntarnos. Tenemos, como comentaba Mila, que abordar todo desde una perspectiva ética también, no pensando en los valores de lo bueno y lo malo, sino abrir más allá de lo que está bien o lo que está mal. Y eso lo vamos a poder lograr por medio del trabajo de reflexión, de poder trabajar en colectivo, de comunicarnos, de poder expresar lo que nosotros pensamos con una devolución de alguien más. Entonces, bueno, me quedaría con eso. Sé que vienen muchas charlas más y aquí vamos a seguir escuchándonos y compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación a todos. A Leo, muchas gracias. Bueno, entonces yo seguía después de Arisbe, entonces me toca ahora despedirme. He visto algunos comentarios y quisiera, como comentarios de Eric Pablo Quiles y de alguien Swan, se me fue, perdón, el nombre, Gaby Swan, en términos de que, como dijo Arisbe, no se trata de poner, porque el mundo no es dicotómico, esto es bueno y esto es malo, es darles a los chicos y chicas, niños, jóvenes, adultos, la oportunidad de pensar, ¿no? De criticar, de no solamente recibir, sino de cuestionar aquello y ver si eso responde a lo que ellos quieren y el mundo que ellos quieren vivir. Y puedes trabajarlo no como una charla de que yo te digo que esto está mal, porque eso sería lo peor. Ya con eso nos la pidamos. O sea, si a un chico le decimos esto está mal, de hecho de que ya lo perdimos. Entonces, ayudarlo a que él piense. ¿Qué dice la canción? Que la dibuje, que la cante. ¿Qué opina? ¿Le parece? ¿Qué es lo que le parece regio de esa canción? ¿O que no le parece tan regio? ¿No? Esa es la forma que él espera, es esa la forma como él ama, como él espera que él sea amado, y a partir de ese diálogo, pero claro, eso va a tomar más tiempo que la clase de música probablemente porque hay que discutirlo, hay que dar ese espacio para conversar, pero por eso entiendo, cada vez que nos paramos frente a un grupo, como bien ha dicho Alejandro, si nos paramos, nos movemos, nos sentamos, nos estamos parando desde una situación de poder, con un discurso, con quién soy yo, cómo me sitúo y qué cosa es lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que en el tiempo que hacemos música podemos hacer muchas cosas y podemos contribuir de muchas maneras a que las personas sean no solamente más críticas, sino sean más solidarias, se hagan más humanas. Creo que de eso se trata y creo que ese poder maravilloso que tiene la música nos embiste de otro tipo de autoridad, no moral, pero de otro tipo de llegada, de acercamiento a la persona, para que eso sea recibido de otra manera, pero ayudar a que contribuyan algo, aunque sea con un granito de arena, a ver en qué medida estas sociedades que estamos construyendo día a día pueden ser mejores y pueden darnos dignidad a todos y a todas. Muchísimas gracias. Alejandro, tu turno. Bueno, entonces voy a hacer yo mis palabras de cierre, yo los escucho por señas. Bueno, me encantó haber estado nuevamente. Siento que este año no vamos a tener seminario, pero esto es como un mini seminario. Me encanta estar acá viéndolos a todos, viendo a gente de 4 países, leyendo lo que escriben en el chat, todos los que están
asistiendo a esta transmisión. Bueno, me encanta, me gustó mucho haber estado con ustedes. Creo que hemos hablado sobre muchas cosas importantes. No tengo nada más para agregar de todo lo que ya dije. Tengámonos confianza, pensamos que podemos y que, digamos, que vamos a ir encontrando los modos de cada día ser un poco más auténticos con nosotros mismos y sentirnos más felices educando a través de la música. Que tengan buenas noches y hasta pronto. Vamos a seguir escuchando los próximos martes las otras transmisiones. Gracias. Gracias a Micael también. Sí, gracias a Mica, gracias Mica, que está escondido. Gracias a Rita, muchas gracias, Rita, por su excelente moderación. Rita, gracias. En castellano, un castellano impresionante. Maravilloso. Sí. Súper castellano. Gracias, Fladem Brasil. Gracias, Fladem Brasil. Gracias, Leo. Gracias. Muchas gracias a todos los colegas. Por favor, hubiera querido yo responder en el Facebook o en el chat, no sé cómo hacerlo, pero gracias a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, la transmisión se queda activada en el Facebook de Fladem Brasil, ahí pueden entrar y buscar los comentarios que quieran, como si la acompañan, van a tener los comentarios en tiempo real, y ahí pueden igual contestar o seguir con las charlas y estar en contacto con las personas que ahí estuvieron con nosotros. Hay muchas cosas increíbles mismo, como generó, creo que muchos puntos para nuevas charlas, y para mí también fue un gusto estar con los tres, con los cuatro. Gracias, Mica, por todo aí. Obrigada, Micael. Agora vou pouquinho para o português. Agradecer, então, a presença de todo mundo que participou, contribuiu com o nosso debate hoje. As nossas transmissões de terça-feira continuam a partir dos textos dos boletins, que servem como provocações para outros caminhos. Então, se quiserem, os textos estão no nosso site, a gente vai publicando também para que vocês possam acessar esses textos. E nesse sábado estreia, então, a nossa live de processos, práticas pedagógicas. Espero vocês lá com a gente. Muito obrigada. A gente vai enfrentando a tecnologia, mas a gente vai conseguir superar essas questões. Então, até a próxima, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. ¡Viva Latinoamérica! Muito obrigada.